Hola a todos, bienvenidos al programa CSI, al curso Introducción de Arduino. Soy Daniel Abadi y hoy vamos a hacer algo que muchos de ustedes han estado esperando desde que comenzamos. Vamos a conectar nuestro primer circuito con un LED y vamos a escribir nuestro primer programa en Arduino. Este va a ser uno de los talleres más completos que hemos tenido hasta ahora, ya que al final de este video van a entender cómo funciona un LED, por qué necesita una resistencia y cómo se calcula esa resistencia usando la ley de Ohm, y cómo escribir un programa que encienda y apague ese LED automáticamente. Así que sin más, arranquemos. Antes de entrar de lleno, les muestro lo que vamos a cubrir hoy. Primero, vamos a entender qué es el circuito LED, la resistencia y la polaridad. Luego, aplicamos la ley de Ohm para entender por qué usamos la resistencia de cualquier cantidad de ohmios para balancear un circuito. Y después pasamos a la estructura básica del código en Arduino con funciones como void, setup, void loop y digital write. Y terminamos con su asignación, que se va a hacer en Tinkercad. Son 4 bloques, todo conectado y todo con ejemplos reales. Vamos con el primero. El LED y la polaridad. Muy bien. ¿Qué es un LED? LED significa diodo emisor de luz. En español entendible, es un componente electrónico que convierte electricidad en luz. Lo ven todos los días en semáforos, pantallas, luces de celulares. Incluso en el Arduino mismo hay un LED incorporado en el pin 13. Ahora, algo muy importante que tienen que saber sobre los LEDs. Tienen polaridad. Eso significa que tienen un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo, o el anodo, es el que tiene la pata larga y el cátodo es el que tiene la pata chica. Y como pueden ver en la presentación, el anodo conecta al pin digital del Arduino y el cátodo conecta al ground. Si los conectas al revés, simplemente no encienden. Ahora, aquí viene la advertencia de este taller. Nunca conecten un LED como pueden ver acá en la pantalla, ya que no tiene una resistencia. En este caso, se necesita una resistencia de 220 ohmios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 220 ohmios? ¿De dónde sale ese número? Bueno, acá entra la ley de Ohm. Esta es una de las leyes más fundamentales de la electrónica y dice esto, que voltaje es igual a corriente multiplicada por resistencia, o en símbolos V es igual a I por R. Como pueden ver acá, aquí están las unidades y los símbolos de cada una de estas variables. Voltaje es V, corriente es A y resistencia es ese símbolo que ven ahí, que se llama un ohm. La ley de Ohm tiene 3 maneras de expresarse. Primero, que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Segundo, que resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Y últimamente, que la corriente es el voltaje dividido entre la resistencia. Para el siguiente ejemplo de por qué se necesitan específicamente 220 ohms para un LED, vamos a usar la expresión que menciona que la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. En el siguiente ejemplo tenemos un problema. Primero, que el Arduino provee 5 voltios, pero el LED necesita 2 voltios. Como aprendimos, esta diferencia en voltaje puede crear problemas para el LED y puede ser que se queme. Lo primero que hacemos es que sacamos la diferencia entre estos voltajes. Entonces 5 voltios menos 2 voltios es igual a 3 voltios. El LED necesita una corriente ideal de 15 miliamperios. Miliamperio significa 1 amperio dividido entre 1000. Entonces, en ampios sería 0.015 ampios. Entonces después aplicamos la ecuación que les expliqué anteriormente, que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente, y nos da que 3 voltios dividido entre 0.015 ampios es igual a 200 ohms. Por eso aproximadamente necesitamos 220 ohms para darle el voltaje requerido al LED. Ahora, como pueden ver acá, pueden ver un ejemplo de cómo se vería el circuito correcto. Aquí el pin 2 está conectado acá verticalmente con la resistencia de 220 ohms, que después está conectada con la pata larga del LED.
Después se conecta acá con el ground y se completa el circuito con el voltaje y el amperaje correcto. Perfecto. Ya tenemos el circuito armado y ahora hay que decirle al Arduino qué hacer con ese circuito. Para eso necesitamos el código. Consecuentemente, les voy a enseñar la plataforma de código que se utiliza para programar el Arduino IDE. El siguiente segmento les va a explicar el código paso por paso que se programa en el IDE y qué hace cada línea en el programa. Esto de acá es el programa más básico en Arduino. Casi todos los programas que hagamos van a partir de esta estructura. Aunque ahora se vea simple, aquí hay varias cosas importantes que debemos entender. Primero que todo, ¿qué significa la palabra void, que está en el comienzo de void setup y void loop? Bueno, en programación, void significa que esa función no va a devolver ningún valor. Es decir, que va a ejecutar instrucciones, pero no va a entregar una respuesta como un número o una palabra final. En Arduino, tanto setup como loop usan void porque su trabajo es ejecutar acciones, no devolver un resultado. Ahora, veamos qué es setup. Setup es una función especial de Arduino. Esta parte del programa se ejecuta una sola vez, justo cuando la placa se enciende o cuando cargamos el programa en la placa. Aquí normalmente colocamos configuraciones iniciales, por ejemplo, decirle al Arduino qué pines serán entrada y cuáles serán salida. Como pueden ver, después del setup vienen paréntesis. Estos paréntesis indican al programa que esto es una función. Adentro de estos paréntesis a veces van parámetros, que son información que le das a la función. Pero en el caso de setup y loop no necesita información, entonces no va nada adentro de estos paréntesis. Ahora, ¿qué son estas llaves que van después del loop y del setup? Bueno, las llaves abren y cierran un bloque de código. Todo lo que está adentro de las llaves le pertenece a esa función. Por ejemplo, todo lo que escribamos aquí, en este lugar que estoy subrayando, adentro de setup será lo que Arduino ejecutará una sola vez al inicio. Y todo lo que está en loop le pertenece a la función loop. Ahora, ¿qué es loop? Bueno, loop es otra función especial de Arduino que, a diferencia de setup, esta función se repite una y otra vez mientras la placa esté encendida. Es como un ciclo infinito. Por eso aquí se colocan las funciones que quieres que Arduino haga infinitamente o constantemente. Entonces, para resumir, setup es una función que se ejecuta una sola vez al inicio del programa y loop se ejecuta una y otra vez sin parar, o sea, infinitamente. Ahora les voy a escribir un código verdadero para que puedan comprender más qué se hace con esto. Lo primero que voy a explicar es esta línea de acá arriba. Int LED es igual a 5. Bueno, primero que todo, la palabra int en inglés significa integer, o sea, un número entero. Se usa para crear una variable que va a guardar un número sin decimales. Entonces en este caso puse 5. Y después LED es el nombre que le va a poner a esta variable. Le pudiéramos haber puesto cualquier otro nombre, le pudiéramos haber puesto número, luz, etc. Pero le puse LED porque el pin 5 es el pin que vamos a utilizar para controlar el LED. Al final de esto vemos un punto y coma. El punto y coma indica que la instrucción terminó. En el lenguaje Arduino y en muchos otros lenguajes de programación, casi cada línea debe terminar con punto y coma. Si se te olvida, normalmente va a aparecer un error si tratas de ejecutar el código. Ahora, ¿qué es pin mode LED, output? Esta línea le dice al Arduino cómo va a usar ese pin. Pin mode es una función del Arduino y sirve para configurar el pin. Dentro del paréntesis acá, pueden ver que yo puse dos cosas. Primero el ID, que representa el pin 5. Por aquí, como pueden ver, el ID es un número. Si yo pongo el número 5 acá, estaría haciendo lo mismo. Solo que porque uso la variable de LED, que es un int, o sea, un número entero, la palabra LED ahora está asociada con el 5 y sirve como si fuera un número. Y por segundo puse output.
Output acá significa salida. Entonces esa línea le va a estar diciendo al Arduino que en el pin 5 lo voy a usar como salida. Eso es lo único que le dice. Ahora voy a explicar qué es Digital Write. Como pueden ver, Digital Write está en loop porque es algo que le queremos decir al Arduino constantemente. Digital Write es una función que sirve para escribir o enviar una señal digital a un pin. El primer valor que puse dentro del paréntesis es LED, que como ya expliqué anteriormente, LED es lo mismo que como si pusiéramos un 5. Es básicamente solo el número del pin en el Arduino el cual vamos a controlar. Y high significa que este pin va a enviar un voltaje de 5 voltios. Básicamente esta instrucción solo hace que el LED se encienda, porque está sacando 5 voltios del pin 5, que va a estar conectado al LED. Ahora voy a cambiar un poquito este código para explicarle otras funciones del Arduino. Ahora agregamos una nueva función, delay. Delay significa pausa o espera. Delay lo único que hace es que hace que la función de loop pare o espere por la cantidad de tiempo determinada dentro de este paréntesis. Dentro del paréntesis se declara el tiempo en milisegundos. Entonces 1000 milisegundos sería un segundo. Entonces este comando de delay solo hace que el loop pare por un segundo. Y aquí, como pueden ver, puse dos delays. Entonces primero vamos a analizar lo que dice adentro de esta función de loop. Adentro de la función de loop lo primero que escribo es digital write. Esta es la primera función que se declara aquí adentro y lo único que hace es que hace que el pin 5 saque un voltaje de 5 voltios, por aquí dice high. Después el delay de 1000 milisegundos hace que cualquier función que está en el loop pare de funcionar. Después este delay de un segundo solo hace que el loop espere un segundo. Entonces esto significa que el LED va a estar prendido por un segundo antes de que llegue al próximo digital write. Este digital write, como tiene la variable LED, es como si pusiéramos un 5 acá, y porque está en low, low es lo opuesto a high, entonces va a hacer que en el pin 5 saque 0 voltios. Esto efectivamente va a apagar el LED, y después, como sale acá otro delay de 1000 milisegundos, eso significa que va a esperar por un segundo. Entonces lo único que hace este loop es que prende el LED por un segundo y después lo apaga por un segundo. Ahora les voy a poner una simulación con este código para que vean cómo sirve. Como pueden ver acá, en Tinkercad he creado un circuito básico que solo incluye una resistencia, una LED y un circuito completo. Aquí voy a escribir el código para el Arduino y les voy a demostrar cómo sirve. Ahora, como pueden ver, ya todo el código está escrito y ahora voy a apretar iniciar simulación, y lo que debería pasar es que cada un segundo el LED se va a prender y después se va a apagar por un segundo. Y como pueden ver, el LED se está prendiendo y apagando cada segundo. Ahora, antes de pasar a la asignación, quiero hacer un repaso rápido. Primero que todo, aprendimos el circuito LED. Lo que aprendimos es que el LED necesita polaridad y que siempre necesita una resistencia en serie para protegerse. Después, aprendimos sobre la ley de Ohm. Usamos R es igual a V dividido entre I para calcular que necesitamos 200 ohmios con un Arduino de 5 voltios y 15 miliamperios para proteger un LED. Después aprendimos que es Void Setup. Void Setup corre solo una vez y ahí va el pin mode, que se utiliza para declarar que va a ser un pin. Después aprendimos que es Void Loop. Se repite infinitamente y ahí vive toda la lógica del programa. Después aprendimos que es Digital Write. High manda 5 voltios al pin y enciende el LED. Y Low manda 0 voltios y apaga el LED. Después aprendimos que es Delay. Delay pausa el programa en milisegundos. O sea que si ponemos 1000 adentro del paréntesis, lo pausa por un segundo. Si entendieron estos 6 puntos, dominaron este taller y están listos para pasar a la asignación. Para la asignación, solo quiero que respondan al quiz que voy a dejar adjunto
a esta publicación y también que entren a Tinkercad, crean una cuenta gratuita y traten de simular lo que yo hice en el video escribiendo el mismo programa y adjuntan una foto de su programa y de su Arduino y de todo el circuito en el quiz. Les recomiendo, si no entienden cómo sirve el programa de Tinkercad, ver el contenido suplementario para que aprendan a utilizar esta herramienta tan importante para este curso.